casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. Bueno, quiero que abran sus Biblias en Hechos 1 del 12 en adelante. Hechos 1 del 12 en adelante. En este trozo de la palabra de Dios, hoy día en torno a la serie de Radical, reflexionando en la importancia del ser discípulo, vamos a tocar un tema que es el ser comunidad. Y en torno al Día de la Madre también quise tocar un versículo especial en el cual está la Madre de Jesús como una madre que se entrega, como una madre que da ejemplo de unidad. Hechos capítulo 1 del 12 adelante dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto es súper importante. Y quiero comenzar desde este punto. En la mañana compartía, me tocó predicar también y reflexionamos cómo la soledad se está convirtiendo en una de las mayores problemáticas en la actualidad. Es más, cuando veíamos la soledad desde lo macro, veíamos cómo esta no solamente era una problemática, sino que se estaba convirtiendo literalmente en una pandemia. Un estudio que salió el 2023 en torno a salud mental veía como una de las grandes problemáticas en este siglo no iba a ser el COVID, ni un virus anta en un barco, ni diferentes problemáticas en torno a virus que se podían encontrar. La mayor problemática y la mayor pandemia iba a ser la soledad. Dentro de ese estudio salieron porcentajes como que 1 de cada 2 adultos declara experimentar niveles importantes de soledad. La desconexión social o la soledad aumenta en un 29% el riesgo de enfermedades cardíacas y más del 30% el riesgo de accidentes cerebrovasculares. La soledad puede aumentar hasta en un 50% el riesgo de desarrollar demencia en adultos mayores y baja en promedio 15 años la posibilidad de vida. El impacto físico de la soledad puede ser comparable con una persona que desde sus 20 años ha fumado entre 2 y 15 cigarrillos diarios. Es más, la problemática no es solamente para adultos mayores, sino que los jóvenes entre 15 y 24 años pasan hoy cerca de un 70% menos tiempo con amigos comparado hace 2 décadas. Y eso puede llevar a que los futuros adultos mayores tengan muchas, pero muchas problemáticas por lo mismo.
No solamente eso, nos reíamos a la hora del almuerzo porque uno de estos porcentajes incluso mencionaba la posibilidad de, o que las personas que vivían en soledad tienen muchas más posibilidades de tener problemas a la vista y llegar a la ceguera. La soledad la vemos como quizás una realidad normal en nuestras vidas, quizás como una problemática, pero quizás no la hemos asociado a lo que en realidad es una pandemia. Cuando vemos esto, una de las cosas que reconocemos en la Escritura automáticamente es llegar a entender que como así es una pandemia, la iglesia o la Biblia tiene una respuesta para ello. Desde ahí diferentes estudios que reflexionaban en torno a esto, sacaban una frase que conquistó mi corazón y me impactaba profundamente. Esta frase decía que quizás lo más contracultura que podemos hacer como iglesia, quizás lo más revolucionario que podemos hacer como iglesia en el siglo XXI es ser iglesia, es ser comunidad. Quizás lo más potente que puede hacer en la iglesia no es ayudar a los más pobres, quizás lo más potente que puede hacer en la iglesia no es traer un gran avivamiento, quizás lo más potente que puede hacer en la iglesia es ser iglesia. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque quizás en nuestra realidad no nos damos cuenta de cómo esto afecta. Y aquí les comparto la primera vez que yo me enfrenté a la soledad. No fue personal, sino que fue trabajando. Recuerdo la primera vez que empecé a trabajar en la Municipalidad de Los Prados. Mi jefe, David Castro, quiso darme un choque de realidad. Y mi primer trabajo en la municipalidad durante 2 semanas fue a visitar a todos los adultos mayores abandonados de la comuna. Visitando en promedio 4 adultos mayores diarios, algunos días 5, trabajando de lunes a viernes durante 3 semanas, logré visitar al 30% de los adultos mayores abandonados de Los Prados. Se estima que solamente en nuestra comuna, adultos mayores abandonados, hay cerca de 120. Eso es mucho. Y desde ahí personas abandonadas y aumentando el catastro era tremendo. Personas abandonadas por problemas físicos, personas abandonadas simplemente por problemas mentales o personas abandonadas por su vejez. Aumentaba más este catastro y simplemente yo no pude visitarlo a todos. Yo pensé que eso no pasaba tanto. Pensé que eso parecía en las noticias, nunca pensé que en realidad existía. Desde ahí es como esa problemática, creí que estaba lejos, hasta que me pasó en la iglesia. Recuerdo la primera persona que se sentía abandonada en soledad en la iglesia. Fue un joven de 17 años a menos de una cuadra de acá, que hace aproximadamente 9, 10 años se suicidó. Venía a la iglesia de vez en cuando, su mamá venía y él decide suicidarse. Desde ahí vimos diferentes problemáticas y él siguió viendo diferentes problemáticas. Pero algo que me tranquiliza es que la iglesia, o en realidad la Biblia, da una respuesta. Y esta respuesta la podemos ver muy latente en estos versículos bíblicos. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús, los discípulos se encontraban en una problemática. En un tiempo de incertidumbre, en un tiempo de espera, un tiempo de presión, un tiempo de quizás inclusive temor del futuro. Me imagino la ansiedad de los discípulos, su maestro se había ido, me imagino la tristeza de los discípulos sin saber qué hacer. Y en medio de todo esto aparece esta imagen. Una imagen extraña, pero hermosa. Una imagen fuerte, donde los discípulos estaban ahí. Y ahí estaba la madre de Jesús.
La madre de Jesús no estaba dirigiendo, la madre de Jesús no estaba buscando atención, ni siquiera la madre de Jesús estaba como punto central de esta conversación. La madre de Jesús estaba perseverando. ¿Por qué? Porque cuando entendemos profundamente qué es ser iglesia, entendemos que nadie atraviesa las problemáticas o nadie atraviesa correctamente los procesos espirituales simplemente o completamente solo. Y esto es lo primero. Nadie los puede enfrentar. Y esto es una verdad que tenemos que trabajarla como iglesia. No podemos vivir las problemáticas, no podemos vivir la realidad de la vida totalmente solos. ¿Por qué? Porque la comunidad no ocurre sola, se construye permaneciendo. Entonces, con esta verdad es importante caminar. Lo primero que vemos en estos versículos en 8, 1, 2 y 13, vemos principalmente que vuelven a Jerusalén y cuando vuelven, van y suben a un aposento alto. En este aposento alto dicen que estaban todos los discípulos. ¿Qué estaban haciendo todos estos discípulos? Estaban perseverando. Me encanta esta palabra. Es una palabra que ocupa mucho, principalmente Hechos de los Apóstoles, para reflejar o entender qué hacían los discípulos en la iglesia primitiva. Ellos perseveraban. Perseveraban en la unidad, perseveraban estando juntos y perseveraban en la oración y construyendo lo que era iglesia. Y esto quizás a nosotros simplemente nos parece obvio, pero la verdad es que no es tan obvio. ¿Por qué? Porque si vemos la realidad de los discípulos, esto ya nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Que quizás lo han escuchado muchas veces. Punto uno, los discípulos eran muy, pero muy diferentes los unos de los otros. ¿Alguien ha visto The Chosen? ¿Sí? Aún en The Chosen, con todas las problemáticas que hay, creo que ni siquiera muestra el 50% de lo diferente que eran los discípulos. Porque los discípulos no solamente eran diferentes en sus posiciones políticas, que tenemos un cobrador de impuestos y un celote en el mismo equipo, no solamente eran diferentes en sus temperamentos, tenemos a los hijos del trueno, no solamente eran diferentes en sus formas de pensar, inclusive en su visión. Versículo antes de que Jesús muriera, habían discípulos discutiendo quién va a estar a su diestra y a su siniestra, o a su derecha y a su izquierda, allá en el trono celestial. Quizás sin entender lo que se venía, quizás sin pensar lo que se venía, pero ahí estaban ellos totalmente diferentes. Es más, si nosotros nos vamos al libro de Juan, hay uno de las cosas más preciosas que pasan en torno a Juan 17, en torno a lo que es la muerte de Jesús. Jesús viene, toma a uno de sus discípulos, Juan toma a su madre María y le dice: Madre, aquí está tu hijo. Mi discípulo, aquí está tu madre. Presentándolo, y no solamente presentando, sino casi dejándose encargado el uno al otro frente a todo lo que se venía. Pero lo complicado no es esa imagen, es la discusión que se da después. Suena muy lindo eso. Jesús así presentándole y poniéndole a su hijo amado, a su madre. ¿Qué imagen más potente? ¿Qué pasa después? Discípulos discutiendo. ¿Quién es el más importante? ¿Por qué a Juan le deja a su madre? ¿Por qué se dan todas estas cosas? Los discípulos en todo momento los vemos muy, pero muy raros o diferentes. ¿Saben qué quiero decirle algo? Lo primero, queremos construir iglesias, sí, pero tenemos que entender algo, somos diferentes. Y esto es potentemente o tremendamente necesario entenderlo. Somos diferentes y eso es bueno. ¿O no? No, me encantaría no ser tan diferentes, ¿cierto? A mí me pasa.
No sé si les pasa que hay gente que, ya, hablemos en serio, hablemos poquito, ¿cierto? Puedes cortar esta parte. Yo creo que todos tenemos gente que nos cae muy bien dentro de la iglesia y gente que no nos cae tan bien, ¿cierto? Qué mal, yo pensé que iba a decir que no. No. La vi como muy No, yo creo que en todo sentido de la vida, si la verdad no somos iguales, tenemos formas de pensar diferentes, estructuras de mente diferentes, visiones de vida diferentes, posturas políticas diferentes, formas de manejar la familia diferentes, y así diferentes cosas que nos hacen tremendamente diferentes como los discípulos. Pero cuando hablamos de perseverar, creo que cambia todo. Porque cuando hablamos de perseverar no es que algo nazca solo. Perseverar es permanecer, perseverar es construir, perseverar es dejar de lado las emociones y poner principios por delante. Es dejar de lado las ganas de estar juntos y construir hábitos que están por delante. Porque el cristianismo, el discipulado, el crecimiento como iglesia no tiene tanto que ver con emociones profundas, sino que tiene más que ver con hábitos en los cuales construimos. Entonces, desde ahí es necesario que construyamos comunidad. Con nuestras diferencias, con nuestras complicaciones, con nuestros caracteres, con nuestras formas de ser. Y desde ahí se levantan muchas cosas, desde ahí nacen diferentes problemáticas. ¿Por qué? Porque el permanecer quizás es lo que nos cuesta. El permanecer es la gran dificultad. Porque aquí, desde ya se los digo, la iglesia per se es imperfecta. Y aquí hay dos imágenes profundas y potentes en la Biblia. Por un lado tenemos la iglesia, la esposa de Cristo, perfecta, sin mancha ni arruga, que es la cual espera y es la novia y la cual está expectante a la venida del Salvador. Amén. Por otro lado, somos humanos llenos de pecados. Y estos humanos llenos de pecados, llenos de errores, estamos tan lejos a veces de esa perfección que es bíblica, que es real, que nos cuesta. Entonces me paro acá quizás desde ya decirle, hola, soy Freddy Villarroel, uno de los pastores, y los vamos a decepcionar. Hola, soy Freddy, soy uno de los pastores, y ¿saben qué? Nos vamos a equivocar. Y lo vamos a hacer varias veces. Y quizás vamos a tener que pedir perdón. A los que vienen por primera vez, nos vamos a equivocar. ¿Vamos a tener errores? Sí. ¿Buscamos que no sean errores profundamente graves? Obviamente que sí también. Buscamos a Cristo y buscamos cada día de Él. Pero en algún momento vamos a herirle y les pedimos perdón porque no hay perfección en nosotros. Y de la misma manera, mira al que está al lado. Te va a herir. ¿Por qué? Porque, y esto es súper importante, saben que la única forma que la persona que está al lado te hiera es que te importe. ¿Listo? La única forma de que la persona que está al lado en verdad haga algo contra ti es que esa persona te importe. O si no, no va a pasar nada. Siempre me va a acordar una frase que me dijo mi papá en medio de una situación y para mí me dejó pensando mucho. Me dijo, Freddy, no, yo sentía que me retaba mucho, me decía muchas cosas frente al pastorado, frente a varias cosas. Y me dijo, Freddy, tú preocúpate cuando no me importe. Cuando yo deje de decirte las cosas, cuando deje de retarte, cuando deje de llamarte la atención, ahí preocúpate. Porque va a ser el día que no me importes. Si yo te hablo porque me importas. Y en realidad, en la vida me pasa lo mismo.
Entonces la única forma que nos hagamos daño es que estemos y no importe. Entonces por eso es importante permanecer, porque nos vamos a hacer daño, porque van a ser dolores, porque vamos a tener problemáticas, porque vamos a tener diferencias. Pero es importante permanecer. El versículo sigue y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Segunda verdad, la unidad espiritual requiere humildad y dependencia mutua. Como dije, habían diferentes edades, habían diferentes historias, habían diferentes personalidades, pero tuvieron una decisión. Tenían un mismo espíritu. Tomaron una decisión, tenían una sola dirección. Ellos tomaron una decisión y es someterse los unos a los otros. Ellos tomaron una decisión. Decidieron estar juntos. Y me sorprende por sobre todo la misma María. Porque seamos sinceros, ella conocía a Jesús más que todos. Obviamente, era la mamá. Había sufrido profundamente. Tenía decenas de razones para aislarse. Tenía decenas de razones para querer estar sola, quizás viviendo la tristeza, la muerte de su hijo apartada, quizás viviendo uno de sus mayores procesos totalmente sola. Pero ella decide estar en comunidad. Pasar problemáticas, pasar situaciones complejas la vivimos todos. Y ahí tenemos dos decisiones. O la vivimos solos o la vivimos en comunidad. La mayoría de las personas, sin lugar a dudas, viven las problemáticas en un momento solos. Y quizás puede ser hasta bueno, quizás puede ser necesario apartarse un poquito de la bulla, apartarse un poco del ruido de la problemática y respirar solo en un cuarto, tratando que simplemente de entenderte uno mismo. Pero hay un momento donde las problemáticas tienen que dejarse de vivir solo, tienen que empezarse a vivir con el otro. Y saben que el evangelio, el construir iglesia, requiere humildad y requiere dependencia. Requiere primeramente entender que necesitamos del otro. La espiritualidad, la iglesia y el evangelio nace pensando permanentemente en el otro. Necesitamos vivir con el otro. Desde el inicio, una de las primeras frases que se refleja de esto es: no es bueno que el hombre esté solo. Y ese no es bueno que el hombre esté solo es una imagen profunda que se nos da desde el Génesis. Pero no es solamente el hombre como Adán, sino es que en la humanidad no es bueno que la humanidad esté sola. No se construyó para estar sola, no se trabajó para estar sola y necesitamos permanentemente estar con un otro. Y esta imagen de no es bueno que el hombre esté solo es un eco que se sigue trabajando. Es una frase que sigue viviendo en lo más profundo de nosotros. No es bueno que estemos solos. No es bueno que vivamos las problemáticas solos, que vivamos la realidad solos. Es necesario vivirla en comunidad. Es más, se hace una línea teológica directa inclusive con la primera muerte. Caín mata a Abel. Y lo primero que dice es: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y esa respuesta quizás sigue estando en nuestros corazones. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo guarda de las personas en situación de calle? ¿Acaso soy yo guarda de los abuelitos que no tienen que comer? ¿Acaso soy yo guarda del hermano de la iglesia que algunas veces vive con depresión? ¿Acaso soy yo guarda de la abuelita que algunas veces llega sola? ¿Acaso soy yo guarda del hermano que simplemente se sienta todos los domingos detrás de mí y ni siquiera le conozco el nombre? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Y saben que sí? Necesitamos ser guardas de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque no es bueno
que estemos solos. Se hace la iglesia y se construye como este centro comunitario, pero al mismo tiempo como la razón de ser del cristiano. Ser iglesia. Vivimos con respuestas rápidas, vivimos corriendo en una ajetreada ciudad, vivimos muchas veces sin ni siquiera decir la verdad. Caminamos y nos preguntan cómo están y respondamos que bien, como si fuera una respuesta obvia, preseteada. Nos ponemos caretas dentro de la iglesia para demostrar que sí estamos un poco mejor de lo que creemos estar. Nos sentamos, estamos una hora y media cada domingo, una vez a la semana, si es que venimos todas las semanas, compartimos un poquito, conversamos con un par de personas y nos vamos. Pero la realidad es que nuestro corazón no está ahí. ¿O sí? No sé. Pero nuestro corazón está ahí. En realidad venimos a ser iglesia. Venimos a buscar que Dios nos hable, venimos a compartir con el otro, venimos a transformar nuestra vida, o simplemente se ha convertido en una religiosidad de tenemos que simplemente responder a algo que está pasando. Siempre me voy a acordar cuando un pastor, Samuel Villa se llama, de la primera iglesia bautista de San Pedro, en Concepción, me hace una pregunta. Yo iba caminando rápido y me pregunta, ¿cómo estás? Yo le respondí al pastor Samuel, no, estoy bien, agradecido, de victoria en victoria, todo bien. Y seguí caminando, y él va y me toma y por segunda me repite, a ver, Freddy, ¿cómo estás? Y yo lo quedo mirando y le dije, ya, ¿qué onda? Yo le respondí, y le dije, estoy bien, ¿no me ve? Estoy bien. Pastor Samuel me miró a la cara y me dijo, no, Freddy, ¿cómo estás? Dije, bien. Me dijo, Freddy, para un poquito. ¿Cómo estás? Me puse a llorar y yo creo que creo que ha sido de las pocas personas que en serio sentí que se preocupó realmente por cómo yo me sentía. Y en su cómo están no era solamente una pasada de más, sino que era sentarse al lado mío y preguntarme directo al corazón, ¿cómo estás? Y en la respuesta rápida, clásica que uno daba se convirtió en una respuesta real del corazón. Quizás yo estaba bien, pero aún así necesitaba conversar con alguien, necesitaba vaciar problemáticas, necesitaba hablar de verdad. Yo no sé si eso se puede dar necesariamente todos los domingos, pero sí sé algo. Es que los domingos no es hacer iglesia. Los domingos venimos, los domingos compartimos, los domingos escuchamos una predicación, pero hacer iglesia es generar lazos. Hacer iglesia es tener amigos. Hacer iglesia es perseverar. Hacer iglesia es ser humilde y primeramente aceptar que necesito encerrarme en el aposento alto con un otro cuando estoy en el peor momento. Es vivir en dependencia y entender que inclusive la persona que tengo al lado puede enseñarme algo. Porque es potente darse cuenta de ello. María estaba ahí. María decide permanecer junto a los que estaban alrededor de ella, porque ella entendía algo, y esta es la tercera verdad. Antes del derramamiento, antes de cualquier avivamiento, vino una unidad perseverante. Porque Dios se mueve poderosamente donde hay unidad. Es poderoso ver dónde están sumergidos estos versículos. Es fuerte ver que estos versículos están justo antes del Pentecostés. Es fuerte ver que estos versículos quizás desoladores están justo antes del mayor avivamiento que la historia de la humanidad haya vivido.
Es potente ver que estos versículos de que dan hasta tristeza están justos, pero justo antes de que el Espíritu Santo eche la patada en la tierra y empiecen esos discípulos que estaban escondidos en un aposento alto a predicarle a miles, a hacer sanidades y milagros. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es esa micro diferencia entre discípulos encerrados en un aposento alto y discípulos derramando sanidades, milagros y prodigios por donde estén? La única diferencia es que están en unidad. Decidieron perseverar. Decidieron en sus peores momentos depender del otro. Decidieron en sus momentos más complejos estar con el otro. Decidieron en medio de la mayor persecución aferrarse al que estaba al lado de ellos. Porque el poder de Dios, el mover de Dios nace y seguirá naciendo en una comunidad que decide ser iglesia. Porque ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia en personas que vienen a consumir espiritualidad y las que la vienen a vivir. Ahí está la diferencia entre personas que vienen a sentarse un domingo al templo y personas que deciden vivir al Espíritu Santo. Ahí está la diferencia entre consumidores de la fe y verdaderos discípulos. La gran diferencia es que deciden no venir a la iglesia, sino que deciden ser iglesia. Esa es la diferencia. Porque hay algunos que vienen a la iglesia y hay algunos que deciden serlo. Hay algunos que deciden y piensan, por ejemplo, y yo he visto personas, no voy a decir quién, que se sientan y vienen a probar qué tal va a estar el domingo, como consumidores de la fe. A criticar cuál bien o cuál mal predicó el pastor, como quien ve un programa de talentos y ve quién lo hace mejor. O vienen a experimentar la alabanza de Dios como meros espectadores y simplemente la miran desde lejos. O peor aún, ven a Dios como quien ve a un mago o un hacedor de milagros, que pueden venir a pedirle un combo de milagros en el Kentucky Fried Chicken. Y si no se lo hace, Dios simplemente no le ha respondido lo que ellos esperan. Y somos consumidores de fe. Pero la diferencia es cuando nos dejamos de ser consumidores y empezamos a ser iglesia. Cuando empezamos a ser iglesia, sentimos que la iglesia está en nuestro hombro, no es la del pastor o pastora. Entendemos que la unidad es algo que tenemos que cuidar. Y así como Jesús desde el principio dice, del final de sus días va y dice: Señor, una sola cosa te pido, que sean uno, como yo y el Padre somos uno. Cuiden esa unidad con potencia, con fuerza. Y dejamos de ser consumidores para entender que somos iglesia. Hermano, hermana, ¿quiere ser un discípulo radical? Deje de venir a la iglesia, por favor, y empiece a ser iglesia. Deje de asistir a los domingos para empezar a vivir 24/7 el mensaje de Cristo. Deje de venir a un culto para que su vida se convierta en un culto racional de alabanza a Dios. Deje de estar acá y agendar simplemente una visita para entender que venimos a adorar al Padre Celestial, como lo hacemos de lunes a viernes, en nuestros trabajos, vida diaria, en nuestras familias. Me imagino a María misma como madre de Jesús. Qué difícil debió haber sido para ella estar en su peor momento. Su hijo había muerto, pero decide estar perseverando.
María entendió algo que muchos olvidan. La fe no se vive correctamente en aislamiento. La fe se vive en unidad. Y quizá una de las expresiones más maduras finalmente de nuestra espiritualidad es lo que hicieron ellos. Orar juntos, acompañándonos, abrazándonos y decidiendo estar unidos, permaneciendo. Esta aplicación, cuando la construí, quizás fue diferente a las demás. Además, compartía con los chiquillos de producción cuando hablamos antes de la predicación y decía, en esta no voy a terminar ni siquiera ministrando. ¿Cierto, Claudita? Le dije, tranquilo, no suban más. Porque de acá, de estos tipos de predicaciones, no se toman decisiones necesariamente con el corazón. Quizás se toman decisiones con la mente. Se toman decisiones primeramente de convertir en Bethesda en tu iglesia y por ende ser iglesia. Se toman decisiones como la de perdonar a quien te ha insultado, se toman decisiones como la de pedir perdón o más potente aún, de hacer amigos. Se toman decisiones como las de bajar nuestras murallas de desconfianza o bajar nuestras murallas de dolores y heridas que hemos tenido de experiencias pasadas. Se toman decisiones de empezar a caminar un poquito más en serio, pero por sobre todo se toman decisiones de ser iglesia. Y quizá algunos dirán, ¿y cómo se hace eso? Es fácil. Quiero invitarle a que hagamos el siguiente ejercicio. Pongámonos de pie. ¿Están todos de pie? Ahí atrás igual. Bien. Ahí arriba. ¿Están de pie? ¿Listo? Ahora vayan a invitar a alguien a tomar once. Cuesta, ¿eh? Es que la comunidad empieza así. En serio, vayan, párense, tienen un mes para agendar, un mes. Inviten a cualquiera, a donde quieran. Tienen un mes, dentro de este mes nos juntamos. Ya pues.